Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar principio a nuestra reunión de este día, en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, haciendo nuestra oración. Señor Dios omnipotente y Padre Santo, en tus santas y benditas manos, divino Señor, está tu pueblo, poderoso Dios. Te pedimos, divino Señor, Dios omnipotente y Padre Santo, que tú seas, divino Señor, con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y te damos gracias, divino Señor, por todas las bendiciones que has dado a tu pueblo en el transcurso de esta semana que acaba de pasar. Es verdad, Señor, que tuvieron que ir a sus trabajos. Es verdad que tuvieron que ir a sus negocios. Pero ahí estuviste tú, divino Señor, y les has bendecido económicamente. Gracias, divino Dios. Ahora, Señor del cielo, ponemos en tus santas y benditas manos, Padre, a todos nuestros hermanos que salen muy temprano de sus hogares. Padre, los ponemos en tus manos porque unos regresan por la tarde, otros regresan por la noche, pero de todos modos, divino Señor Dios, tú los llevas a sus trabajos, tú los traes, poderoso Padre, y por eso, divino Señor, te damos gracias, Señor del cielo. Mis hermanos y mis hermanas que salen, divino Señor, a sus trabajos, en este momento los ponemos en tus santas y benditas manos y te pedimos, Padre, sé con ellos, poderoso Señor. También, divino Señor, ponemos en tus santas y benditas manos a nuestros hermanos que en definitiva se van a vivir a otro lugar. Así lo requiere su trabajo, así lo requiere su negocio. Por eso, divino Señor, tienen que dejar al pueblo, tienen que dejar la iglesia, divino Señor Dios Todopoderoso. Y así, Señor del cielo, en estos momentos los ponemos en tus manos, porque ellos, divino Señor Dios, dejan definitivamente, divino Señor, todo lo de aquí, Padre Santo, para irse a vivir a otro lado. Pero si van en tus manos, si están en tus manos, todo está bien y todos están seguros, poderoso Padre. Gracias, divino Señor Dios omnipotente, porque les permites ir, Padre Santo, estar allá en la semana, trabajando, y regresan el fin de semana, Dios Todopoderoso, para que estemos otra vez reunidos en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado, poderoso Padre. También, divino Señor, Dios omnipotente y Padre Santo, ponemos en tus santas y benditas manos, divino Señor, a mis hermanos que no tienen trabajo. Padre, si el día de mañana salen a buscar trabajo, te pedimos, Padre, que tú los lleves al lugar indicado. Tú sabes dónde están los trabajos. Entonces, divino Señor, mis hermanos se ponen en tus manos y tú los llevas, divino Señor, al lugar indicado. Encuentran el trabajo, divino Señor Dios Todopoderoso, y todo está bien, Señor del cielo, porque tú, Padre Santo, estás interviniendo en esta petición de los trabajos, Señor. Con mis hermanos que no tienen trabajo, Señor, dales ese trabajo y te lo agradecemos infinitamente, poderoso Padre. También, divino Señor, Dios Todopoderoso, te pedimos por los que el día de mañana ya se van a presentar también a su nuevo trabajo. Ya lo tienen, divino Señor, solamente, Señor, se llega el día y tienen que presentarse ya, todo está arreglado. Y también gracias por eso, divino Señor, y que tu mano de misericordia, poderoso Padre, los siga llevando, Señor del cielo, y los siga trayendo también. También, divino Señor Dios Todopoderoso, ponemos en tus santas y benditas manos a nuestras hermanas. Nuestras hermanas solamente están esperando lo que les traen, divino Dios. Y si están esperando lo que les traen, Señor, te pedimos entonces que mis hermanos que van a traer, divino Señor, esa aportación, Padre Santo, para que tengan lo necesario en el transcurso de la semana, Señor del cielo, que así sea, poderoso Padre, y que mis hermanas al recibir eso, Señor del cielo, sean y estén conscientes que esa es la bendición que tú has dado para el sustento de la familia, poderoso Padre. Señor bendito y Padre Santo, todo lo que tú les das a mis hermanos, lo traen para el hogar y felicidad, Señor, en el hogar. Gracias a ti por todo lo que tú haces por esos hogares, Señor.
También, divino Señor Dios, ponemos en tus santas y benditas manos a mis hermanas, divino Señor Dios, que, Señor del cielo, reciben muy poquito. Pero Padre Santo, si reciben muy poquito, divino Señor, te pedimos, Padre, que el dinero que reciben, Señor del cielo, al recibirlo tú lo multipliques en las manos de mis hermanas, divino Señor Dios, Todopoderoso, y eso que reciben, Señor, pueda alcanzar para la semana, pueda alcanzar para la quincena también, divino Señor. Sé, divino Señor, con mis hermanas, poderoso Padre. Bendícelas en grande manera, y que lo que tú les das, Señor, alcance para todo lo necesario. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. También, divino Señor, Dios Todopoderoso y misericordioso Señor, Dios Omnipotente, te pedimos, Señor del cielo y Padre Santo, que ahora estés atento, divino Señor, porque mis hermanos y mis hermanas van a depositar en el altar de lo que tú les has bendecido, poderoso Padre. Y de acuerdo a lo que dice tu palabra, Señor bendito, ellos depositan y tú, divino Señor Dios, les das nuevamente en el transcurso de esta semana que viene, Padre Santo, para que así, divino Señor, puedan ellas depositar, Señor del cielo, y puedan recibir también, Padre, de parte tuya. Gracias, mi Señor Dios omnipotente. Ahora, Padre Santo, está atento, porque mis hermanos van a depositar. Está atento, mi Señor Dios Todopoderoso, y que de lo que tú les has dado, ellos depositan, y lo depositan, divino Señor, con toda seguridad y confianza, de que tú, divino Señor, vas a recibir estos dineros, y Señor del cielo, lo que tú has prometido, Señor, les vuelves a bendecir, poderoso Padre, para que así, divino Señor Dios, ellos dan, y tú les bendices, Señor del cielo, así, Padre misericordioso. Y por eso, Señor, te damos gracias, poderoso Dios. Gracias, mi Señor. Está atento, Señor. Mis hermanos depositan, Padre. Y cuando depositan, divino Señor, entonces ellos tienen la certeza y la seguridad, poderoso Señor, de que todo es de acuerdo a tu santa y bendita palabra, y todo va a resultar bien para gloria de tu nombre, poderoso Padre. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Señor del cielo y Padre Santo, mis hermanos depositan, tú los bendices y todo sigue, divino Señor Dios, de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias por todo lo que depositan mis hermanos, Señor del cielo, y que la bendición tuya sea para ellos, poderoso Padre. Gracias, Señor bendito. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, vamos a tener una meditación de la palabra del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en dos pasajes. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, en los versos 4 y 5. Libro de Gálatas, en el capítulo 4 y en los versos 4 y 5. Le doy lectura, ustedes repiten y luego buscamos el otro pasaje. Gálatas capítulo 4, en los versos 4 y 5. Dice así, mis hermanos, en Gálatas capítulo 4, en los versos 4 y 5. Yo lo leo y luego ustedes repiten. Dice de esta manera. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora ustedes, hermanos. Amén. Ahora, hermanos, buscamos el otro pasaje, y el otro pasaje está en Segunda de Pedro, capítulo 3, y en los versos 8 y 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, y en los versos 8 y 9.
Y dice así, hermanos, segunda de Pedro, capítulo 3, en los versos 8 y 9. Yo lo leo y luego ustedes repiten. Dice así, hermanos, segunda de Pedro 3, 8 y 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora ustedes, hermanos. Amén. Muy bien, hermanos. Hacemos nuestra oración. Dios Todopoderoso y misericordioso, Señor, ya es el momento, Señor, de meditar en tu palabra, Padre. Ya leímos el pasaje, Señor del cielo. Ahora te pedimos, divino Dios, que tú, Padre Santo y Dios misericordioso, toques, divino Señor, la mente y el corazón de mis hermanos, que con sus mentes puedan entender, comprender, razonar, discernir muy bien estos pasajes que acabamos de leer, Padre Santo, y después, cuando ya los hayan entendido bien, de sus mentes lo pasen a su corazón, poderoso Señor. Para mí te pido, divino Dios, extiende tu mano y ponla sobre mí, y desde mi cabeza hasta mis pies cúbreme completamente, poderoso Dios, y que mi corazón esté lleno, Padre Santo, que mi mente esté iluminada y que mi lengua se desate para expresar tu santa y bendita voluntad. Padre, yo voy a hablar, pero tú me vas a respaldar con el poder de tu Santo Espíritu, Señor del cielo y Dios misericordioso. Todo lo que hable sea de beneficio en la vida de todos mis hermanos que me ven y todos mis hermanos que me oyen. Gloria a tu nombre para siempre, Cristo. Amén, amén. Y en tu nombre damos principio. Muy bien, hermanos. Vamos a dar principio a esta meditación de la palabra de nuestro Dios, hermanos, y les quiero decir que en ocasiones, aunque parezca tarde, el tiempo siempre tiene un cumplimiento. Así es de que entonces, en estos pasajes que acabamos de leer, nos damos cuenta de que, hermanos, mucha gente, cuando ven que ya pasó todo este tiempo y que el Señor Jesucristo dijo en una ocasión que se iba, pero que iba a preparar lugar, pero que iba a regresar y iba a venir otra vez y nos iba a tomar para Él mismo y nos iba a llevar al lugar a donde Él está, quiere que nosotros también estemos. Pero como ya pasó mucho tiempo, muchas personas, aún de los hermanos, dicen, pues creo que esto no se va a cumplir nunca. Ya pasó mucho tiempo, ya pasaron muchos siglos, hermanos, y parece como que no. Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, vemos las señales que dejó nuestro Señor Jesucristo, las señales de las que habló el apóstol Pablo, que cómo iba a vivir la gente en este tiempo. Y cuando nosotros vemos, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, y vemos entonces que se están cumpliendo esos tiempos, entonces nosotros pensamos y decimos, el Señor no retarda su promesa. Aunque muchas personas estén pensando, no, yo ya se le olvidó, ya no va a venir, y cosas por el estilo. Pero de acuerdo a lo que dice el apóstol Pedro, hermanos, dice que muchas gentes así lo piensan, pero dice, oh amados, no ignoren ustedes, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, si es así, hermanos, pensando solamente desde el día en que
estamos viviendo en la era cristiana que le decimos nosotros. Entonces, hermanos, apenas vamos en el año 2020. Entonces, en una ocasión, cuando entramos al año, a este siglo, hermanos, yo me puse a pensar y dije, entonces ahorita ya se cumplió un día de 1000 años, de acuerdo a lo que nos dice el apóstol Pedro. Ya se cumplieron 2 días de 1000 años, de acuerdo a lo que nos dice el apóstol Pedro. Y entonces, hermanos, hemos entrado al tercer día, de acuerdo a los 1000 años de que está hablando el apóstol Pedro. Entonces, ahorita, a mi juicio, nada más, hermanos, a mi juicio digo, estamos nosotros en la alborada del tercer día, hermanos. Y acuérdense ustedes, hermanos, que el Señor estuvo en el sepulcro, así anunciaba Él, 3 días, y al tercer día iba a resucitar, y todo, hermanos, iba a ser normal, lo íbamos a volver a ver, o la gente de aquel tiempo lo iba a volver a ver, y todo iba a seguir el transcurso, y todo iba a seguir su marcha. Entonces, si se trata, hermanos, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y Él nos está dando tiempo para que todos aceptemos, para que todos reconozcamos que necesitamos a ese Salvador, entonces estamos en la alborada del tercer día, a mi juicio, hermanos. Pero ustedes piénsenlo, y si es correcto, hermanos, entonces todo lo que estamos viendo, de acuerdo a las profecías, todo lo que estamos viendo es porque se está cumpliendo el tiempo ya del tercer día. Así pienso yo. Y nada más se los transmito, hermanos, para que ustedes vean. Y que si ustedes habían pensado, no, pues yo creo que como cristianos habían pensado, yo creo que el Señor ya no vino. Sí va a venir. Porque si es como dice el apóstol Pedro, entonces estamos entrando en el tercer día, de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, como en el tercer día Él resucitó, hermanos, así es de que entonces en el tercer día Él va a regresar por nosotros otra vez, hermanos. Así lo veo yo. Bueno, pero esto es para animarlos a ustedes, hermanos, para que no se desanimen y no vayan a decir que ya no va a venir Cristo. Sí va a venir, hermanos. El Señor no retarda su promesa, dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, para que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan y vengamos al conocimiento de la verdad, para cuando se llegue el día del arrebatamiento, mucha gente de la que ahorita no ha puesto su mirada en Cristo, la ponga y puedan tener la oportunidad de salvarse. Bueno, así lo veo yo, y así se los anuncio, y así se los digo, y así, hermanos, es lo que yo creo. Por otra parte, hermanos, nadie puede detener lo que Dios tiene planeado. Nadie puede detener lo que Dios tiene planeado. El cumplimiento del tiempo se va a llegar, hermanos. Muy bien. Entonces, como nadie puede detener lo que Dios tiene planeado, la promesa de la victoria sobre la serpiente, hermanos, para que nos animemos, ya se cumplió. Vamos a leer, hermanos, este cumplimiento del tiempo. Vamos a leer Génesis capítulo 3 y en el verso 15. Génesis capítulo 3 y en el verso 15. Vamos a ver qué cosa es lo que pasó ahí, hermanos, en Génesis, en el capítulo 3 y en el verso número 15. Dice así la palabra del Señor, hermanos, en Génesis, capítulo 3 y en el verso número 15. Dice de esta manera, hermanos. Oigan bien, hermanos. Gloria a Dios. Dice así. Y pondré en aquellos tiempos, hermanos, cuando estaba juzgando a la serpiente, a Adán y a Eva, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le está diciendo a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Así es que entonces, hermanos, hasta este tiempo, nosotros por alguna razón que no hemos podido descubrir o no queremos descubrir
pero basándonos en la palabra, le tenemos como horror a estos animalitos. Y pues en realidad a mucha gente no le han hecho ningún mal, pero siempre que aparece un animalito, cuando vamos al día de campo, siempre que aparece, y como en el caso de nosotros que vivimos cerca del monte y aparece un animalito de esos, siempre, 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 hermano, nos da horror. Y siempre tendemos, así como dijo el Señor, que nosotros le íbamos a matar, le íbamos a herir en la cabeza, pero Él siempre que tuviera oportunidad nos iba a agarrar en el calcañar. Entonces, eso, hermanos, estaba tipificando al diablo cuando tenía que ser vencido. Y cuando el diablo tenía que ser vencido, hermanos, entonces es cuando el Señor Jesucristo dice, la promesa de la victoria sobre la serpiente ya se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? Cuando nuestro Señor Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario, hermanos. Y ya se cumplió eso. Ajá. Entonces, muchas ocasiones ese animalito muerde a varias personas, pero no los muerde más que cerca del tobillo, allí en el carcañal. Pero nosotros le pegamos bien en la cabeza. Vamos a leer este pasaje, hermanos, que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28. Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28 y en los versos del 1 al 10. Hay varios más pasajes, pero vamos a ver este. De San Mateo, capítulo 28, en los versos del 1 al 10. Y dice así la palabra del Señor, hermanos. En San Mateo, capítulo 28, en los versos del 1 al 10. Dice así, hermanos. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me veréis. Entonces lo que se dijo en profecía, ya en Génesis, hermanos, se cumplió en la cruz del Calvario. Ahí aparentemente la serpiente, que es el diablo, aparentemente había acabado con nuestro Señor Jesucristo y le había herido hasta donde más pudo, de tal manera que toda la gente que lo estaba crucificando le hicieron todo lo necesario y él perdió la vida ahí en la cruz. Muy bien, después de eso parecía como que ya todo se había acabado, hermanos. Pusieron una guardia, los religiosos de aquel tiempo, para que no fuera que sus discípulos lo fueran a robar, a sacar de ahí del sepulcro y luego dijeran que había resucitado. Pero no fue así, hermanos, sino que cuando las mujeres fueron, ya los ángeles del Señor habían estado ahí y ellas entraron y vieron, hermanos, lo que pasaba y ya no estaba el cuerpo de Cristo. Y los ángeles le dijeron, ¿a quién buscan?
A Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, ya no está aquí, ya resucitó. Hermanos, entonces en este otro encuentro en que tuvo la humanidad con Satanás, hermanos, volvió a salir victorioso nuestro Señor Jesucristo en forma de humano. Él fue el que se enfrentó al diablo, hermanos. Le hicieron todo eso. Y entonces, cuando ya lo consideraron muerto, y el diablo y muchas gentes pensaron, ya se acabó nuestro tormento, el que nos decía nuestros errores, ya se acabó. Pero resulta que al tercer día el Señor Jesucristo resucitó. Entonces, esa es la victoria, hermanos, ¿eh? La liberación del pueblo de Israel, hermanos, esa es entonces la victoria. Nadie puede detener lo que dice, hermanos, la palabra. Promesa de victoria sobre la serpiente. Y encontramos que en Génesis 3:15, hermanos, se profetizó eso. Y en Mateo 28, del 1 al 10, se cumplió. Mataron, hermanos, al Señor Jesucristo, pero Él resucitó y salió victorioso de todo lo que le podía hacer y le pudo hacer el enemigo. Bueno, entonces, todo eso, hermanos, tuvo un cumplimiento y ya se hizo y ya pasó. Y ya el Señor Jesucristo anduvo visitando y viendo a todos los que creían en Él, hermanos. Fíjense bien, Él no se apareció a la demás gente, sino a los que habían creído en Él. Y entonces, como ellos que habían creído en Él estaban esperando, estaban muy gozosos, porque las mujeres ya habían dicho que ya no estaba en el sepulcro y que los ángeles les dijeron que había resucitado. ¿Cómo es eso? No puede ser. Aún sus discípulos Tomás dice, no puede ser, yo vi todo lo que le hicieron, yo vi cómo lo mataron, no puede ser que haya resucitado. Cuando se le presenta el Señor Jesucristo y Tomás, mete aquí tu dedo, Tomás, mete aquí tu mano. Entonces él cae de rodillas, Maestro, Señor mío y Dios mío. Hermanos, entonces eso se cumplió. Muy bien. Vamos a ver otro punto del cumplimiento, hermanos. Y ese otro punto del cumplimiento, hermanos, vamos a encontrarlo en San Mateo capítulo 1, en los versos 4 y 5. San Mateo capítulo 1, en los versos 4 y 5. San Mateo capítulo 1, en los versos 4 y 5. Y dice así, oigan bien, hermanos, oigan bien, dice así, en los versos 4 y 5. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón, eso es lo que dice, y a Salmón, muy bien. Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Entonces, hermanos, ahorita vemos aquí en San Mateo que Rahab, una mujer pecadora, hermanos, extranjera, al acercarse o al casarse con Salmón, toma parte en la genealogía de Cristo. Y Ruth, mujer extranjera de la raza de Moab, también toma parte al casarse con Boz, hijo de Salmón. Entonces, hermanos, Rahab, y así nosotros ahora, hermanos, nosotros no teníamos ahora nada que ver, hermanos, con lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, cuando vino el Señor Jesucristo para que lo recibieran como su hermano de raza, hermanos, no lo aceptaron, no lo quisieron, lo rechazaron, a tal grado que lo crucificaron. Entonces, cuando el Padre, por decir así, se enteró de todo esto que había pasado, entonces ahora dio la autoridad, dio la potestad, que todo aquel que creyera ahora en su Hijo Jesucristo tenía ese privilegio de ser hijo de Dios. Y conste que no teníamos nosotros nada que ver. ¿Qué podríamos decir entonces también, hermanos,
de estas mujeres. ¿Qué podríamos decir de estas mujeres, hermanos? Que tampoco no tenían nada que ver. No tenían nada que ver, pero sin en cambio, hermanos, se metieron en esta genealogía de nuestro Señor Jesucristo, y ahora se les menciona, hermanos, y aunque no eran del pueblo de Israel, tuvieron que ver, hermanos, en todo, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y así entonces, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, correcto. Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares, en fin, todo eso, hermanos. Amram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró a Ruth, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Entonces, hermanos, estas personas que no tenían nada que ver, hermanos, como que están tipificando que nosotros, los que no teníamos que ver nada con eso, ahora por aceptar a Cristo, venimos a ser también ahora hijos de Dios, con la promesa de que vamos nosotros, hermanos, a ir al reino de los cielos. ¿Cuánto tiempo ya pasó de eso, hermanos? Y muchos ya se han desanimado. Y muchos han dicho, esto no va a ser verdad, nunca va a suceder. Pero todo tiene su cumplimiento, hermanos. Así es de que entonces, cuando el apóstol Pedro en aquellos tiempos, hermanos, está diciendo que no se nos olvide que para Dios un día, hermanos, es de 1000 años. Así es de que entonces, hermanos, no podemos comparar el tiempo en el que tuviera que venir Cristo inmediatamente. ¿Dónde se quedaría toda la humanidad que no conoce? Pero sin en cambio ahora, todos los que no conocen están conociendo y están teniendo la oportunidad, hermanos, de convertirse en hijos de Dios. A todos, hermanos, aquellos que lo fueron a despedir, hermanos, al Señor Jesucristo cuando ya iba a ascender al cielo, hermanos, entonces les dio la promesa que iba a venir sobre ellos poder cuando viniera el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿y para qué era ese poder? Hermanos, para que nosotros fuéramos a predicar la salvación y la vida eterna que promete Cristo, hermanos. Pero yo quiero que veamos tantito este asunto, hermanos, en que si nosotros no hemos cumplido con lo que Dios nos encomendó, equipándonos con todo lo necesario, hermanos, entonces estamos haciendo que se retarde la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros ya hubiéramos hablado, si ya conociera toda la gente, si ya se hubiera cumplido la profecía, hermanos, porque esa es la última profecía que se va a cumplir, hermanos. Cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin, hermanos. Tenemos que ver nosotros también en eso, porque si nosotros no hablamos, entonces, ¿cómo está esto? Pero bueno, muy bien. Así es entonces, hermanos, como pasó. Y entonces, estas mujeres que no tenían nada que ver, se metieron en ese asunto, hermanos, y tuvieron que ver también con la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Otro asunto, hermanos. La liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Muy bien. Se había llegado el cumplimiento del tiempo, hermanos. Ustedes conocen la historia, porque le estoy hablando a gente que ya conoce el Evangelio, hermanos. Ustedes que conocen la historia, hermanos. Entonces el pueblo de Israel llegó, hermanos, hasta a Egipto, donde estaba el faraón. Allí estaba ya José, como todos nosotros lo sabemos. Los recibió y estuvieron unos años felices, pero el faraón que los conocía desaparece. Viene otro faraón, pero José, que era el contacto con el faraón, muere también. Entonces el nuevo faraón que llega y dice, ¿y estos qué cosas hacen aquí? Gozando como nosotros también de los privilegios. Y los tomó como esclavos, hermanos. Y parecía que esto nunca se iba a acabar.
Estuvieron 400 años esclavos. Muy bien. Vamos a ver. La liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto se había llegado ya el cumplimiento del tiempo. Vamos a ver Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. En los versos 29 al 33. Éxodo capítulo 12, en los versos 29 al 33. Y dice así la palabra del Señor, hermanos. Éxodo capítulo 12, en los versos 29 al 33. Dice de esta manera, hermanos. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. 30. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y Aarón de noche, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. 33. Y los egipcios apremiaban al pueblo. Los egipcios le decían a los israelitas, ya váyanse por favor, pero pronto. Apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Si se quedan otro ratito estos hebreos aquí, vamos a morirnos todos. Ya habían muerto los primogénitos y en fin, y entonces les decían, ya váyanse. Le decía Faraón, alguien que les dé algo para que se vayan de aquí. Sí, ¿y qué te quieres llevar de aquí? Y todo lo que pensaban así, hermanos, se lo llevaban, hermanos, los hebreos. Muy bien. Entonces parecía también, hermanos, que no iban a salir nunca de la esclavitud de Egipto. Pero sin en cambio se llegó el momento, se llegó el tiempo, hermanos, y ellos salieron con mano fuerte y poderosa de nuestro Dios omnipotente. Hermanos, entonces, todo tiene un cumplimiento en el tiempo, hermanos. Y nosotros debemos de saber que si nuestro Señor Jesucristo dijo que vendría, es que va a venir. Y como el apóstol Pedro nos los explica, ¿qué cosa? ¿Por qué se está retardando? ¿Por qué no ha llegado el Señor Jesucristo? Porque está esperando que muchos que faltan se arrepientan, que tengan la oportunidad de arrepentirse para que pueda venir nuestro Señor Jesucristo. Porque si no, mucha gente se va a perder. Bueno, así nos dice el apóstol Pedro. Muy bien, hermanos. Correcto. Ahora, otra cosa, hermanos. Otro asunto, otro punto. El pueblo de Israel es liberado de la esclavitud de Babilonia ahora. Esta fue otra esclavitud de 70 años nada más. Esclavitud de Babilonia en forma pacífica por el rey Ciro. Vean ustedes, hermanos, entonces, que Dios los manda que sean esclavos de allá, hermanos, de Babilonia, pero Él también pone los años y dice que fueron solamente 70 años. No tenían que estar más ahí. Pero qué cosa más curiosa, cuando se cumplió el tiempo que tenían que salir y que el rey Ciro dijo, sí, ya váyanse, y le dijo a su pueblo, si cerca de ustedes hay algunos israelitas que ya se van a ir, ayúdenlos con algo, con dinero, con animales, con lo que puedan, ayúdenlos, pero que se vayan. Y el rey Ciro decía, porque el Dios del cielo, el que me dio toda la autoridad sobre muchas naciones que tengo bajo mi responsabilidad, bajo mi dominio,
Me las ha dado Dios. Entonces, no desobedezcan a Dios y dejen ir a su pueblo. Fíjense ustedes qué diferencia. Pero en fin, el pueblo de Israel es librado de la esclavitud de Babilonia en forma pacífica por el rey Ciro. Vamos a ver, hermanos, cómo está el asunto. Isaías profetiza esa liberación. Vamos a ver a Isaías 44:28. Isaías 44:28. Isaías 44:28. Isaías 44:28. Dice la palabra de Dios así, hermanos, en Isaías 44:28. Y dice de esta manera, hermanos, 44 en el versículo 28 del profeta Isaías. Y dice así, hermanos. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Ay, creo que me equivoqué de pasaje. Isaías, no, está bien, Isaías 44:28. Entonces, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor, o sea que estaba bajo la autoridad de nuestro Dios Todopoderoso, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, seréis edificada, y al templo serás fundado. Así decía. Muy bien, hermanos. Ya van a salir, ya se cumplieron los 70 años y ya van a salir. Correcto. Nos pasamos a Isaías 45 en los versos del 1 al 6. Y dice así, oigan bien. Así dice Jehová a su ungido. Oigan cómo llamaba el profeta al rey Ciro. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Eso es lo que estaba profetizando el profeta Isaías en el capítulo 45. Muy bien. 2. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñí, aunque tú no me conociste. Porque para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ningún otro más que yo. Entonces, hermanos, Dios toma como su siervo, como la persona que lo obedece, y en fin, todas las cosas. Porque cuando Él le habla y le dice que ya deje ir a su pueblo, que ya se llegó el momento en que el pueblo tenga que ir y edificar otra vez la casa de Dios y el lugar a donde se ofrecían sacrificios y todo eso, el rey Ciro dice, sí, está bien. Y hasta considera el rey Ciro, hermanos, que Dios es su Dios también. Bueno, pero también hubo algo curioso, hermanos, en aquella ocasión. En aquella ocasión, muchas personas, como ahí no estaban así tanto como esclavos allá en Egipto, así es de que entonces, hermanos,
unos ya no se querían ir para Jerusalén, se querían quedar ahí. Fíjense lo que estaba pasando. No, tenían que irse todos, pero como los trataban bien, les daban privilegios, pues ya no se querían ir y se querían quedar allí en Babilonia. Pero esa no era su tierra era allá en Jerusalén. Muy bien, entonces el pueblo de Israel es liberado de la esclavitud de Babilonia en forma pacífica por el rey Ciro. Ya vimos las profecías, hermanos, de liberación. Vamos a leer, hermanos, otro pasaje. Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1, en los versos del 1 al 4. Esdras capítulo 1, en los versos del 1 al 4. Esdras capítulo 1, en los versos del 1 al 4. Y dice así, mis hermanitos. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Fíjense cómo sucedió entonces. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Fíjense cómo habla Ciro, hermanos. Qué diferencia, ¿verdad? Como allá en Egipto. Y me ha mandado que se le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces vean ustedes qué diferencia, ¿verdad? Tuvo que matar a todos los primogénitos en Egipto, pero en Babilonia, hermanos, salieron todos pacíficamente. No los trataron así tanto como esclavos, pero hermanos, a tal grado que unos ya no se querían regresar. Bueno, hermanos, con esto estamos mostrando o tratando de mostrar, hermanos, que todas las cosas, hermanos, que están profetizadas tienen un cumplimiento. Y esto de los 70 años, hermanos, también llegó a ese cumplimiento. Correcto. Ahora, hermanos, el cumplimiento está más cerca ahora, hermanos, el de nosotros, que en aquellos tiempos. Ahora ese cumplimiento, el cumplimiento de la venida de Cristo, hermanos, está más cerca del tiempo que se pensaba. Vamos a leer, hermanos, cómo desde cuándo ya se empezó a acercar el tiempo en que el Señor Jesucristo tenía que regresar. Primero vino en carne, correcto. Vamos a ver, profeta Isaías capítulo 9, en el verso 6. Profeta Isaías, en el capítulo 9, en el verso 6. Profeta Isaías, en el capítulo 9, en el verso número 6. Y dice así la palabra, hermanos, en profeta Isaías capítulo 9 y en el verso número 6. Dice de esta manera, mis hermanitos: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro,
y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así es de que entonces, hermanos, de lo que se trata ahora precisamente, hermanos, es del cumplimiento del tiempo de que ya nuestro Señor Jesucristo está por regresar. Muy bien, aquí llegó como niño, como humano, como persona. El ángel Gabriel se lo anuncia a María. Vamos a ver qué le anuncia el ángel Gabriel en aquellos tiempos, aunque ya lo conocemos. San Lucas capítulo 1. San Lucas capítulo 1, en los versos 30 al 33. San Lucas capítulo 1, en los versos 30 al 33. Y dice así la palabra del Señor, hermanos, en San Lucas capítulo 1, en los versos 30 al 33. Y dice de esta manera, hermanos, gloria a Cristo. Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Eso es lo que dice, Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, hermanos, ahora en este punto que estamos hablando, el cumplimiento del tiempo también se llegó, hermanos. Parecía que nunca iba a venir desde los tiempos atrás. Pero después ya se empezó a anunciar por medio del profeta Isaías que iba a venir un niño. Y en los tiempos en que ya llegó, el pueblo estaba a la expectativa de todo eso, porque esperaban que naciera en el palacio de Herodes, probablemente, en alguna persona que estuviera bien acomodada. Pero como ustedes y yo sabemos, el niño vino a nacer en un pesebre. Muchos no lo aceptaron, pues porque nació en un pesebre. Pero todos los que conocían de la profecía y todo eso, y los que oyeron, hermanos, como los ángeles, y luego los ángeles le fueron a decir, los pastores oyeron a los ángeles, y luego los pastores le fueron a decir a la demás gente, hermanos, ese tipo de gente sí creía. Así es de que entonces, por esa razón se manifestó nuestro Señor de esa manera. Pero de eso, hermanos, como ya se está cumpliendo todo eso maravilloso que va a suceder, todavía no tiene todo el cumplimiento entero, entonces el diablo quiere impedir la redención del mundo. ¿Cómo? Matando al niño Jesús, hermanos, por medio o por mano de Herodes. Así, hermanos. ¿Por qué? Pues porque el diablo siempre está en todas las oposiciones, hermanos, o en todos los momentos en que el Padre se quiere manifestar, y él empieza a oponerse y a no dejar que las cosas marchen bien. Muy bien. Entonces quiere matar al niño por mano de Herodes. Vamos a leer Mateo capítulo 2, versos 13 al 18. Mateo capítulo 2, en los versos del 13 al 18. Y dice así, hermanos, Mateo capítulo 2 en los versos 13 al 18. Dice así, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo, hermanos. Buscará al niño para matarlo.
Eso es lo que dice, hermanos. Entonces lo quiere matar. Muy bien. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, hermanos, todo esto está pasando porque el diablo quiere impedir la salvación del mundo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Jerusalén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemidos. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Así es de que entonces vean ustedes, hermanos, que cuando ya está el niño para nacer y para crecer y para venir a salvar a la humanidad, el diablo se interpone en todas esas cosas, hermanos, que están planeadas. Porque el cumplimiento del tiempo, tal como lo dijo Dios, hermanos, se va a llevar a cabo. Correcto. Y así el diablo quiere impedir, hermanos, que Cristo venga a salvar a la humanidad. Muy bien. Y por fin, hermanos, el cumplimiento del tiempo para nosotros, hermanos, ya está con nosotros. Ya llegó para nosotros. Parecía que nunca iba a llegar, hermanos. ¿Cuándo? ¿Cuándo el Señor Jesucristo, hermanos, va a llegar? Bueno, entonces ahora, hermanos, por fin el cumplimiento del tiempo para la redención, para la salvación, para el arrebatamiento, hermanos, todo eso, hermanos, ya está a punto de llegar. Porque el cumplimiento del tiempo, tal como leímos, hermanos, en los pasajes que leímos, entonces ese tiempo parecía estar muy, pero muy lejos, hermanos. Pero no es así, hermanos. No es así. Ya ese cumplimiento ya está. Y nosotros que estamos viviendo estos últimos tiempos y estos últimos días, entonces, hermanos, probablemente vamos a tener, hermanos, el privilegio de ver cómo va a ser el arrebatamiento, cómo nos va a llevar el Señor a su presencia y muchas otras cosas de las que se pensaba que nunca, hermanos, se iban a poder ver. Muy bien. Entonces, cuando leemos nosotros Gálatas capítulo 4, los versos 4 y 5, nos dice de esta manera: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas capítulo 4, en los versos 4 y 5. Lo repito, dice así, hermanos: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, hermanos, se acerca el tiempo. El profeta Isaías lo está anunciando. 800 años, dicen antes, pero 800 años para Dios no es ni un día. Así es de que entonces, por esa razón, ya se ve que está cerquita. Muy bien. Por fin llegó y todo eso, hermanos. Pero a hoy ya se vino el cumplimiento del tiempo. Y como Dios ya envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, y ya murió en la cruz del Calvario por nosotros, y la salvación está abierta, hermanos, para que la recibamos nosotros, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, porque nadie podía cumplir la ley, hermanos, para que pudiese irse al cielo. Pero entonces viene el Señor Jesucristo, Él cumple esa ley, hermanos, y entonces ahora nosotros, por aceptar a Cristo nuestro Salvador, ahora nosotros recibimos la adopción de hijos. Y ahora somos hijos de Dios, hermanos. Y el cumplimiento, hermanos,
para que toda esa iglesia que crea en Cristo, el Salvador del mundo, tenga que ser levantada, tenga que ser redimida. Hermanos, ya no estamos ahora viviendo bajo la ley, aunque la ley está ahí, hermanos, pero nosotros ahora, hermanos, estamos amparados por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué entonces dice la gente, hermanos, que esto no va a suceder nunca? ¿Por qué el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice que tengamos en cuenta que para Dios un día son como 1000 años? Entonces, hermanos y hermanas, tomen en cuenta lo que dice el apóstol Pedro, hermanas. Tomen en cuenta lo que dice el apóstol Pedro. Cuando dice, hermanos, cuando habla el apóstol Pedro, en el capítulo, segunda de Pedro, capítulo 3, en los versos 8 y 9, y entonces dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo vuelvo a leer otra vez. Segunda de Pedro, capítulo 3, en los versos 8 y 9. Y dice así, hermanos. Mas, oh amados, se refiere a nosotros, el apóstol Pedro está hablando a nosotros. No ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No ha venido porque ya se le olvidó, hermanos. No, no es eso, sino que está esperando que mucha gente se arrepienta. Y por eso les decía yo hace un momentito, hermanos, ¿por qué la gente no ha podido conocer el Evangelio? ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos lo que se nos encomendó, lo que se nos mandó, hermanos. El Señor nos equipó principalmente con el poder de su Espíritu Santo, porque sabía que esto iba a ser bastante difícil y por eso puso su Espíritu Santo sobre nosotros, hermanos. Pero en mis tiempos, hace como 60 años, hermanos, que yo conocí el Evangelio, entonces el Espíritu Santo era para presumir, las personas que hablaban en lenguas eran de primera, las personas que no hablaban eran de segunda, cristianos de segunda, pero no fue para eso. Ese poder fue para que nosotros fuéramos y le habláramos a toda la gente, hermanos. Pero aún así, si nosotros no hablamos, el cumplimiento del tiempo se va a llegar y se está llegando ya. Así es que entonces, mis hermanos, vean ustedes que por fin el cumplimiento del tiempo para nosotros ya se está llegando y probablemente seamos nosotros los que veamos, hermanos, cómo va a ser el arrebatamiento. No sabemos, pero de todos modos, el tiempo ya nos está diciendo, hermanos, que todo está cerquita. Muy bien. A pesar de todo, hermanos, de todos los obstáculos, de todas las cosas que han venido, hermanos, el cumplimiento del tiempo ha llegado para usted, hermano, para usted, hermana, y para mí también. Eso es a lo que quiero llegar, hermanos, con el título, El cumplimiento del tiempo. Vimos varios cumplimientos que ya se realizaron, ya se cumplieron. Este parece para muchas gentes que falta mucho, pero de acuerdo a lo que estamos explicando, de acuerdo a lo que estamos viendo, hermanos, las señales nos están diciendo que el cumplimiento de la venida de Cristo, su segunda venida y el arrebatamiento ya está próximo. Es a donde quiero llegar, hermanos, para que no estemos pensando nosotros también como otras gentes de que ya se le olvidó al Señor. No, no se le ha olvidado. El apóstol Pedro es claro, hermanos, muy claro. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, hermanos, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Vamos a tomar en cuenta esto y vamos a llevar el mensaje ahora para decirle a las gentes, hermanos, para decirle a las gentes cuál es la razón de lo que están sucediendo. Muchas señales, hermanos, pero esas señales no están viniendo nada más porque sí. Esas señales, hermanos, son las que profetizó nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo principalmente. Ojalá, hermanos, que esto, hermanos, con todo lo que ya estamos viendo, nosotros veamos, y probablemente, hermanos, no puedo decir pasado mañana, no, hermanos, porque el tiempo de nosotros no es como el tiempo de Dios. Pero si ya estamos en la alborada del tercer día, hermanos, a mi juicio, pero lo pongo a consideración de ustedes y vean si es correcto o no. Entonces, a mi juicio, estamos en la alborada del tercer día, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo ya va a regresar por nosotros, hermanos. Así pienso yo, así veo por las señales que hay. Pero bueno, hermanos, muy bien. Vamos a leer este pasaje que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 6 y en el verso número 2. 2 de Corintios capítulo 6 y en el verso número 2. Y dice de esta manera, hermanos, Segunda de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 2, y en el verso número, no, Segunda de Corintios, capítulo 6, y en el verso número 2. Segunda de Corintios, capítulo 6, y en el verso número 2. Y dice así, hermanos, oigan bien, Segunda de Corintios capítulo 6 en el verso 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces ya no estemos esperando, hermanos, que van a venir años y quién sabe cuántas cosas más. Hoy es el día de salvación para nosotros, los que me están viendo y los que me están oyendo. Hoy es el día de salvación y tenemos que irle a decir a la demás gente que ya se llegó el momento, que ya las señales nos están hablando, nos están diciendo lo que ya va a acontecer. Muy bien. Así, hermanos, entonces, a pesar de todos los obstáculos que se han puesto, el cumplimiento del tiempo ha llegado para usted, hermano, para usted, hermana, y para mí también. Pero resulta también, hermanos, como en el tiempo de que salieron de Babilonia. A veces estamos tan cómodos aquí que decimos, pues mejor aquí nos quedamos, ¿para qué estamos esperando la venida de Cristo? No, hermanos, es que cuando en la iglesia sea levantada, una situación difícil va a venir aquí a este mundo y tenemos que librarnos de eso, hermanos. Entonces, esos obstáculos que se nos están poniendo, hermanos, los vamos a pasar. Esos obstáculos, hermanos, no vamos a pensar nosotros como la gente de Babilonia en aquellos tiempos. Tan cómodos estaban allá que no querían regresar a Jerusalén para edificar el templo y para poner el lugar santo, santísimo, donde se ofrecían los holocaustos a nuestro Señor. Sí, tenemos que regresar ahí, hermanos. No estamos en Babilonia, pero como ya nos acomodamos aquí, hermanos, decimos, pues, ¿qué cosa tengo que ir al cielo? Aquí estoy re bien. No, no va a estar bien. Cuando sea el arrebatamiento y cuando todos los escogidos hayan ido, entonces ahora va a venir un tiempo de sufrimiento aquí en la tierra y tenemos que ser librados de ese sufrimiento. Bueno, entonces, hermanos, algunos quieren regresar a Egipto. Ay, Moisés, ¿por qué no nos pones un guía? Ay, vamos a nombrar entre nosotros y nos regresamos otra vez a Egipto. Ay, no hemos entendido entonces la salvación que Cristo vino a comprarnos con su sangre, hermanos. Pero bueno,
Ojalá y que nosotros y que todos los que me están oyendo no estén pensando en que se van a quedar aquí por toda la eternidad. ¿Mm? Otros no quieren salir de Babilonia, hermanos, precisamente porque están muy cómodos. Pero el cumplimiento del tiempo está tan vigente como hace 2000 años. Los libres solamente lo celebramos. Nosotros los que ya sabemos que todo esto es señales de que ya viene Cristo. Pero los otros pueden iniciar su nueva vida si quieren ahora. Y si no quieren, y si quieren quedarse, como querían los que vivían en Babilonia, pues ¿qué quieren que digamos nosotros? Pero les tenemos que llevar el mensaje y les tenemos que decir que no es así como ellos piensan quedarse. Yo aquí estoy cómodo, ¿para qué? No, cuando la iglesia sea levantada, entonces van a venir 3 años y medio de sufrimiento, un sufrimiento tremendo, hermanos, y Cristo quiere librarnos de ese sufrimiento y por eso quiere que nos vayamos con Él cuando sea el arrebatamiento. Muy bien, hermanos. Entonces, si quieren, hermanos, vamos a iniciar o vamos a decirle a las personas que inicien una nueva vida en el nombre de Cristo, hermanos. Aunque tengan todas las comodidades, una nueva vida con Cristo siempre será una nueva vida, hermanos. Muy bien, hermanos, ¿qué me queda por decirles? Me queda por decirles solamente, hermanos, que lo que acabo de decir lo saqué netamente de la palabra de Dios. Y así es como va a suceder. Y así, hermanos, como en los tiempos de que iban a ser nuestro Señor Jesucristo, toda la gente sabía que ya se había profetizado, que iba a venir un Salvador y todas esas cosas, hermanos. Y cuando Él vino, pero vino solamente para ofrecer su cuerpo y su sangre y derramar su sangre, hermanos, por todo aquel que lo aceptara después de que Él había hecho todo eso y había, hermanos, dádose a conocer con todos los que lo conocían, hermanos. Somos nosotros los que tenemos que irle a decir a la demás gente, porque nosotros ya conocemos a Cristo, hermanos. Y tenemos que ir a decirle a la gente que es importante y que no hay muchos caminos. Ahora nuestro México tiene una de caminos, hermanos. Pero así, hace poquito, bueno, no poquito, no sé, unos 6 años o no sé qué tiempo, el Papa que iba a morir pasó a canonizar a Juan Diego. Y dicen unas personas, ya tenemos otro santo a quien adorar. Pues entonces, hermanos, Cristo, ese es el todo. Pero bueno, bien, hermanos, lo importante es que para nosotros ya se llegó ese día. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y Cristo no le va a quitar nada de lo que usted tiene. Si tiene alguna comodidad, hermanos, a donde vive, no se la va a quitar Cristo por el hecho de que usted lo acepte. Porque usted se va a meter en el camino de Cristo con todo lo que Dios le ha dado. Si usted no tiene nada, pues de todos modos metas en el camino de Cristo, hermanos. Eso es entonces el mensaje. Espero, hermanos, que haya sido concreto y que haya sido, hermanos, entendido. Puse los ejemplos, hermanos, del cumplimiento del tiempo para que nos diéramos cuenta que este cumplimiento de la segunda venida de Cristo también se va a cumplir. Amén, hermanos. Bueno, entonces vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Y como siempre he dicho, hermanos, por alguna razón, cuando nosotros a veces vemos mucha gente, así lleno el lugar o el templo y todo eso, nos animamos. Y cuando vemos 3 o 4, decimos, no tiene casa. Pero que Dios está aquí con nosotros, hermanos. Muy bien. Cerramos nuestros ojos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Divino Señor, por esta meditación de tu palabra, Padre Santo. Y que todos mis hermanos que me vieron y que me oyeron, Padre Santo, tengan en su mente que el cumplimiento del tiempo de la segunda venida de Cristo también se va a cumplir y también va a llegar, Señor. Y todo nos dice, por medio de las señales que hay, que ya está próximo.
Padre Santo y Dios eterno. Ayuda a todos aquellos que no quieren, Divino Señor, conocer tu palabra. Ayuda a todos aquellos que ya la conocieron, pero pues como no has venido, Señor, ellos dicen, no, todavía me da tiempo de hacer algunas cosas. Pero Divino Dios, que todos tengamos la oportunidad de arrepentirnos, Señor del cielo, de trabajar por tu obra y de esperar, Divino Señor, tu segunda venida, en la cual nos vamos a ir contigo hacia el reino de los cielos. Ayuda a mis hermanos, Señor. Y nuevamente te pido, mi Señor, la iglesia que has puesto bajo mi responsabilidad, Señor, me interesa mucho, Señor del cielo. Esa iglesia tiene que salvarse, Señor. Sálvalos, divino Señor. Salva toda la iglesia en el arca de Noé, Señor bendito. Por eso, divino Señor, mi pensamiento, cuando le pusimos, divino Señor, a nuestro templo, arca de Noé, precisamente porque todo aquel que entrara en el arca de Noé, como en el día aquel, divino Señor Dios, se iba a salvar a pesar de las circunstancias. Padre Santo, así sigo pensando en este momento también, Señor. Que toda la gente, Señor, que entre a esta iglesia, que entre a este templo, arca de Noé, Señor, tiene la oportunidad maravillosa de salvarse, poderoso Señor. Sálvanos, divino Señor, sálvanos, poderoso Señor, para gloria de tu nombre. Bendito seas para siempre, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Vamos, hermanos, a despedirnos. Muy bien. Así como estamos, cerramos nuestros ojos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, divino Dios, por todo lo que nos has permitido hacer hoy en este día, aquí en este lugar, Señor del cielo. Ahora te pedimos, divino Señor Dios, que nos despidas en paz, poderoso Señor. A mis hermanos que van lejos, Señor, limpia su camino, llénalo de amor, haz que lleguen con felicidad, Señor. Los que vamos a estar cerca, divino Señor Dios, que también, divino Señor Dios, podamos salir felices de este lugar y llegar a nuestros hogares con felicidad, poderoso Padre. Gracias, mi Señor. Que tu ángel acampe en derredor de nosotros, divino Señor, y nos guarde y nos defienda, poderoso Padre. Salimos en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, salimos de este lugar. Amén, amén y amén.